Terror bajo el hielo. La rebelión de las orcas contra los barcos en España. Capítulo 1. El mundo normal. La costa atlántica de España, cerca de Galicia, donde las frías corrientes del norte chocan con la calidez del sol ibérico. Durante siglos, estas aguas han sido gobernadas por una dinastía de cazadores. Las orcas ibéricas, una población pequeña y genéticamente distinta que patrulla el estrecho de Gibraltar y la costa gallega. Para los marineros, eran símbolos de asombro. Gigantes poderosos pero pacíficos, conocidos por seguir los bancos de atunes y deslizarse bajo los barcos sin causar daño. Pero en el verano de 2020, algo cambió. Los pescadores comenzaron a reportar encuentros extraños. Orcas acercándose a los barcos, golpeando los cascos, mordiendo los timones. Al principio, parecía un juego, un capricho de la curiosidad. Luego, los ataques se volvieron deliberados. Surgió un nuevo tipo de patrón. Los marineros describieron asaltos coordinados, múltiples orcas rodeando una embarcación, golpeándola repetidamente, centrándose en el timón hasta romperlo por completo. Los barcos perdían el control, giraban sin rumbo. Algunos se hundieron, otros quedaron a la deriva durante horas mientras las ballenas daban vueltas por debajo. Y en toda la costa atlántica, una pregunta resonaba. ¿Por qué las orcas estaban contraatacando? Capítulo 2. La amenaza creciente. Primer giro. El incidente incitador. Comenzó con un único encuentro frente al Cabo Finisterre. Un velero de 40 pies, el Mirage, navegaba bajo un cielo tranquilo cuando su capitán sintió una sacudida violenta. Luego otra. En cuestión de minutos, el timón había desaparecido. El barco giraba en círculos mientras un grupo de orcas emergía cerca, silenciosas, observando. Cuando la tripulación pidió ayuda por radio, sus voces temblaban. ¡No se van! ¡Están jugando con nosotros! Pronto, siguieron más informes. Barcos embestidos frente a las costas de Cádiz, Portugal, e incluso tan al norte como el Golfo de Vizcaya. Los científicos registraron más de 250 interacciones en 2 años. Algunas tripulaciones quedaron varadas durante horas, con los cascos marcados y los timones destrozados como cerillas. A diferencia de los ataques aleatorios, estos mostraban precisión. Las orcas apuntaban a partes específicas, timones, quillas, hélices, inutilizando las embarcaciones con el mismo enfoque estratégico que antes usaban para cazar atunes. Segundo giro, la escalada. Para 2022, el patrón había evolucionado. Los barcos ya no solo sufrían daños, sino que eran hundidos. En noviembre de ese año, un yate de vela llamado Gracie Mama II se hundió tras repetidos impactos. La tripulación apenas escapó con vida. Testigos presenciales hablaron de una orca hembra, identificable por una cicatriz blanca en su cabeza, que lideraba el ataque. Los científicos la llamaron Gladys Blanca. Se convirtió en un símbolo, un mito y un misterio. ¿Estaba enseñando a las demás a atacar? Los biólogos marinos comenzaron a sospechar de un aprendizaje social. Las orcas comunicando comportamientos a través de la observación y la imitación. No era venganza, decían. Era evolución en tiempo real. Sin embargo, los marineros tenían otra explicación. Venganza. Se extendió el rumor de una colisión anterior. Un barco que golpeó e hirió a una matriarca orca. Desde entonces, su manada se había vuelto violenta, atacando a cualquier embarcación que se pareciera a la que la hirió. Ya fuera por dolor o por instinto, el resultado era el mismo. Las orcas ibéricas le habían declarado la guerra a los barcos. La Guardia Costera Española comenzó a emitir advertencias, aconsejando a los marineros que evitaran las manadas conocidas. Aún así, los ataques continuaron, a veces varios en un solo día. Los videos mostraban a las orcas empujando yates inutilizados en círculos, golpeando los timones incluso después de haberlos roto, como para dejar clara su intención. Por primera vez en la historia registrada, la humanidad se enfrentaba a una rebelión desde las profundidades, inteligente, coordinada, imparable. Capítulo 3. La batalla a vida o muerte, agosto de 2023.
Un buque de investigación francés, Le Minerve, partió para estudiar el fenómeno. Equipado con drones y micrófonos submarinos, el equipo esperaba registrar la comunicación de las orcas durante un encuentro. No tuvieron que esperar mucho. 2 horas después de iniciar el viaje, el sonar detectó movimiento. 5 señales acercándose rápidamente. Las cámaras captaron la primera aparición. Un macho joven saliendo a la superficie junto al casco y luego sumergiéndose bruscamente. Segundos después, llegó el impacto. El barco se sacudió lateralmente. El metal chirrió. Otro golpe y luego otro. La tripulación se apresuró a sellar las escotillas y apagar los motores. El capitán gritó pidiendo contacto por radio, pero la antena se había roto. Bajo el agua, los hidrófonos captaron algo extraordinario. No clics aleatorios, sino secuencias rítmicas, repetidas entre individuos. Era como si las ballenas se estuvieran coordinando. Bajo la superficie, 5 siluetas se movían en formación. No atacaban a ciegas, estaban apuntando. El primer timón se rompió en cuestión de minutos. El agua entró a raudales. Intentaron desplegar disuasores acústicos, emisores de ultrasonidos submarinos utilizados para ahuyentar a los delfines. Las orcas los ignoraron. Entonces, en un silencio espeluznante, la hembra más grande salió a la superficie, la misma cabeza con cicatrices, la misma aleta dorsal rasgada, Gladys blanca. Rodeó el barco una vez, lentamente, casi inspeccionándolo. Luego se sumergió. El siguiente golpe impactó directamente bajo la popa. El timón se desprendió. La tripulación apenas logró estabilizar la embarcación antes de pedir rescate. Cuando llegó la guardia costera, las orcas se habían ido, desvanecidas en el azul, dejando solo fibra de vidrio destrozada y profundas marcas como de garras en el casco. El incidente confirmó lo que muchos temían. Los ataques no eran aleatorios ni instintivos, eran deliberados y liderados por individuos identificables. Capítulo 4. La resolución, el porqué y las consecuencias. Entre 2020 y 2024 se registraron más de 700 interacciones entre orcas y barcos frente a las costas de España y Portugal. Más de 20 embarcaciones se hundieron y cientos resultaron dañadas. Los científicos buscaban explicaciones a toda prisa, mientras el público exigía acción. Las autoridades españolas y portuguesas debatieron si reubicar o incluso sacrificar a los individuos agresivos, una sugerencia rápidamente condenada por los conservacionistas. En su lugar, la investigación se intensificó. El análisis acústico mostró que cada ataque seguía secuencias vocales similares, llamadas de precoordinación, conocidas solo en cacerías complejas. Los drones revelaron tácticas de grupo, las orcas más jóvenes probando los barcos, las hembras mayores asestando el golpe final. El descubrimiento más asombroso provino de los datos de marcado. La misma manada atacaba repetidamente a barcos de forma y color similares, veleros de casco blanco de entre 40 y 50 pies. Era como si los reconocieran. Capítulo 5. La explicación. Los biólogos marinos creen ahora que la rebelión de las orcas pudo haber comenzado con un único evento traumático, posiblemente una colisión que hirió a una matriarca, desencadenando una respuesta de evitación aprendida que escaló a agresión. Las orcas son muy inteligentes y emocionales, forman recuerdos duraderos, mantienen alianzas familiares y transmiten comportamientos a través de generaciones. En las manadas ibéricas, donde la escasez de alimentos por la sobrepesca ya ha aumentado la tensión, ese trauma puede haberse extendido socialmente, transformando la cautela en represalia. Cada nueva generación, sugieren los científicos, nace en un mundo donde los barcos no son neutrales, sino amenazas. Lo que comenzó como un mecanismo de defensa ha evolucionado hasta convertirse en un comportamiento cultural, la rotura de barcos. En un océano donde el ruido humano, las redes y las hélices han dominado durante décadas, quizás las orcas simplemente han aprendido a contraatacar. Y están aprendiendo más rápido que nosotros. Bajo la superficie azul del Atlántico, la inteligencia se mueve con músculo y propósito. Durante siglos, la orca ha sido un símbolo de gracia, cazadora, guardiana, espíritu del mar.
Pero si se presiona demasiado a cualquier criatura, el instinto se convierte en rebelión. Frente a la costa de España, los cazadores de las profundidades han vuelto sus habilidades contra los intrusos de la superficie. Un levantamiento silencioso bajo las olas, donde el océano recuerda todo lo que hacemos.